Son las 9:16 en este gobierno de la mañana y es el momento de escuchar a nuestra compañera Julieta Tejada, quien a continuación tiene su comentario. Aunque yo le quiero pedir un minuto a Julieta para agregar algo sobre el tema que tratamos, para no dejarlo así. Esto parece que va a afectar a otros familiares del gobernador Cuomo, porque su hermano Chris Cuomo, que es uno de los principales analistas de la cadena CNN, se le está reclamando que renuncie también a su posición en esa cadena. Dice que él primero, en ningún momento él trató el tema del hermano durante todo el tiempo que duró. Pero es que la responsabilidad penal individual. No, pero él se mantuvo al margen. Ahora, el problema es que se determinó que cuando explotó el tema, él de alguna manera sirvió de asesor al hermano para diseñar la estrategia de comunicación para desmontar el escándalo. Entonces le están sugiriendo que renuncie. Él se cogió ahora unas vacaciones y es probable que también veamos algunas informaciones sobre él en los próximos días. Adelante, Julieta. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, José Luis Mendoza y mis demás compañeros aquí en cabina. Buenos días, don Álvaro. Mi abrazo, como siempre, fuerte y cariñoso para usted. Buenos días al país. Miren, los niveles de inseguridad que existen en Moca son alarmantes. Moca, lamentablemente, ha estado olvidada en los últimos años por las autoridades que tienen que tomar acción, poner el orden, perseguir a los delincuentes. Los barrios están llenos de desaprensivos que se dedican regularmente al microtráfico y, como todos sabemos, el nivel de violencia que genera este negocio entre las bandas que viven enfrentándose permanentemente. Y el domingo sucedió un hecho que ha consternado a la comunidad de Moca y es la muerte del niño Derek Tejada, quien cayó abatido mientras se dirigía en un taxi hacia su casa por una bala que venía de una de las bandas que se estaban enfrentando en ese momento en plena vía pública. Y además, en una hora en que no estamos hablando que eso fue a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Eso pasó tipo 7 de la noche de un domingo. No es la primera vez que personas inocentes, incluyendo niños, han caído abatidos producto de estos enfrentamientos de bandas de delincuentes y criminales que se dedican a la venta de la droga, al microtráfico, en diferentes barrios de la ciudad de Moca. Es un tema que se ha venido tratando. Los mocanos han estado pidiendo a las autoridades en diferentes oportunidades, inclusive se ha pedido que se cambien a las autoridades que tienen que ver con la persecución de este tipo de delitos y crímenes, como es el jefe de la policía en Moca, es decir, el encargado de esa plaza en Moca, igualmente el de la DNCD, y siempre vemos que pasa lo mismo. Nada. Lo mismo es nada, no pasa nada. No pasa nada, estas bandas actúan a la libre, a sus anchas, poniendo en peligro la vida de personas honestas, trabajadoras, que nada tienen que ver con este tema. Entonces, hoy tocó al niño Derek Tejada, un niño de apenas 13 años de edad, que venía de hacer unas prácticas deportivas, un niño que estaba creciendo, que se estaba formando, que estaba dedicado al deporte, y que cae víctima de estos delincuentes, de estos desaprensivos, porque las autoridades no hacen su trabajo. Y yo tengo que volver a lo mismo. Ustedes dirán, bueno, pero que para ti todo es responsabilidad de las autoridades. Bueno, pues cuando se trata de estos temas, sí. Cuando se trata de estos temas, sí es responsabilidad de las autoridades. ¿Por qué? Porque es un secreto a voces
lo que pasa ahí. Es un secreto a voces que los agentes que están asignados ahí van a esos barrios a cobrar su famoso peaje. Es un secreto a voces que están cada día, esas personas pues desarrollan sus actividades delictivas con el apoyo. Cuando no es con el apoyo de las autoridades, es entonces con el beneficio de la indiferencia de las autoridades, que para los efectos es lo mismo. No es posible que en Moca años y años se esté pidiendo, se esté hablando, se esté trabajando sobre ese tema. Reuniones vienen y reuniones van. Mesas de trabajo, muchas mesas de seguridad ciudadana, donde usted ve que ahí participan que el representante del Ministerio Público, que el representante de la Policía Nacional, que el representante del Ejército, que el representante de la DNCD, que el representante de los comunitarios. Muchas mesas de trabajo que solo sirven para hablar, para teorizar. Entonces, ya la situación que se está viviendo en un pueblo que históricamente es un pueblo dedicado al trabajo, un pueblo de hombres trabajadores, de personas honestas, de personas que siempre han aportado al país a través de su trabajo, de la productividad. No es posible que esté viviendo estas incertidumbres, porque esos delincuentes salen a las calles, como pasó con el caso del niño Derek Tejada el pasado domingo, donde prácticamente a plena luz del día, porque estamos en verano y las 7 de la noche, el sol está afuera, las personas en una vía pública, en la calle Duarte, que es una de las vías principales comerciales de la ciudad de Moca, camino a Guaucí, donde vivía este niño junto a sus padres, pues sencillamente estos delincuentes salen, se enfrentan y en plena vía pública empiezan a una balacera que se llevó la vida de este niño. Pero también está el problema de los atracos y de los robos, que es una cosa alarmante. Ese mismo día, también unos desaprensivos delincuentes que operan bajo el manto de la indiferencia de las autoridades en Moca, resulta que lo iban a atracar cuando terminó de cerraba su negocio, cuando se dirigía hacia su casa. Según las informaciones que nos han enviado, unos delincuentes lo enfrentan y pretenden atracarlo. Ya él había sido anteriormente atracado en 2 oportunidades. Le habían quitado su motor, medio en el que se transportaba, lo atracaron una vez, le quitaron el motor, lo atracaron otra vez, le quitaron el motor. Y ahora, la tercera vez en que intentan atracarlo de nuevo, él decide enfrentarlos. ¿Por qué? Porque ya está cansado, ya está hastiado de que le roban el motor una vez, le roban un segundo motor y las autoridades no hacen nada. Los que robaron los motores no están en la cárcel. Entonces él, ante la ineficiencia de las autoridades, entonces él decide enfrentar a esos delincuentes que pues acabaron con la vida de don Guido. Acabaron con la vida de este señor, un hombre honesto, trabajador, que está cerrando un domingo, que está trabajando un domingo, que decide cuando cierra su negocio y decide ir a su casa a descansar, se encuentra con la muerte a manos de unos delincuentes. Entonces, no es posible que esto siga sucediendo en Moca. No es posible. Cada vez que suceden casos como estos, que repito, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que caen víctimas de los enfrentamientos entre bandas, personas que no tienen nada que ver con ese tema, que no son parte de las actividades ilícitas, ni son parte de esas bandas, que caen víctimas de las balaceras, que se significan a la luz del día en plena vía pública en Moca.
Entonces, y las autoridades al día de hoy, miércoles, a 3 días de pasar este horrendo hecho, no tienen a nadie preso. No hay nadie preso. Son bandas, pero señor, usted sabe quiénes son las bandas. Porque si el pueblo sabe quiénes son los que participan, quiénes son los que son parte de esas bandas de delincuentes, las autoridades también lo saben. También lo saben. Porque las autoridades, no todas, porque no me gusta generalizar, además sería injusto hacerlo. Y además desde aquí nosotros hemos siempre defendido, nuestro discurso es en defensa de los agentes, que en su mayoría son gente honesta y trabajadora. Pero todo el mundo sabe que existen los que no lo son. Y en el caso específico de Moca, todo el mundo te dice, usted va ahora mismo a la Duarte con Rosario, ahí la misma vía Duarte donde le quitaron la vida, le arrancaron la vida a Derek Tejada. En esa misma calle con Duarte, con Rosario, por ejemplo, usted se para y usted pregunta, ¿quiénes eran? Deme los nombres de los que estaban en esa banda tiroteándose unos con otros. Y te dicen con nombre y apellido. Y te dicen dónde viven. Pero también te dicen los nombres de los agentes y las autoridades que están llamadas a poner el orden, a perseguir el delito, que se benefician de esas actividades ilícitas. Y eso es lo que está pasando en Moca. Esa es la situación que hay en Moca. Y ya la experiencia que tenemos es que cada vez que suceden casos como estos, hacen juntas, reuniones, y no se da con los delincuentes. No se lleva a nadie a la justicia. No se pueden llevar. Porque esos delincuentes que están en las calles y que están haciendo todo tipo de actividades delictivas, de alguna manera son fuente de ingresos para algunos de esos agentes y de esas autoridades que están llamados a defender la población y a perseguir ese delito. Llévatelo, Cundo.